Ahí, dos, tres. ahí te escuchamos, perfecto. Listo, muchas gracias por invitarme. Y pues sí, acabando de graduarme, me invitaron acá a Tuxtla a unas jornadas de cirugía cardíaca y pues ha sido muy padre, ¿no? Que nos tomen en cuenta. eh, a- luego terminando la residencia. Pues les voy a hablar sobre síndrome de cimitarra, un caso que viene a colación porque lo vimos en estos días, y que es un tema poco común, pero que tiene sus bemoles, ¿no? En pediatría. Muy bien, pues vamos para allá. Y la presentación, pues la vamos a enfocar un poquito en las opciones quirúrgicas y cuándo irse por cada una. Vamos a ir viendo qué es lo que realmente te hace tomar las decisiones clínicas y que esta corrección debe enfocarse en individualizar la geometría de cada paciente y ver de qué se está acompañando el síndrome, ¿no? Como lo vamos a ver, pues como lo dice su nombre, pues tiene diversos componentes, diversas causas y por eso es un síndrome, ¿no? Y el punto de la corrección será disminuir la restenosis y la reintervención, que yo creo que es el reto, pero también vamos a ver que a veces es inevitable. Este síndrome lo podemos conceptualizar como una forma infrecuente de retorno venoso pulmonar anómalo parcial o total derecho, ¿sí? Aquí podemos observar que en todos los niños el drenaje anómalo va a llegar a la vena cava inferior. El problema es que casi siempre se acompaña de alteraciones en el pulmón derecho y tiene este pulmón irrigaciones anómalas, ¿no? Que lo hacen ser un pulmón enfermo, no solo por el retorno venoso, porque esto haría más fácil el tratamiento. Podríamos enfocarnos en redirigir anatómicamente el flujo y con eso terminaría el problema. Sin embargo, al ser un pulmón que también tiene irrigación anómala, pues esto lo hace un objetivo de tratamiento médico, ¿sí? Y que no siempre va a mejorar solo con la corrección anatómica. El componente clásico, los componentes más bien clásicos de este síndrome han sido siempre el retorno venoso anómalo a la vena cava inferior, cerca de la unión cabo-atrial derecha, acompañado de una hipoplasia pulmonar derecha que es lo que define muchas veces el pronóstico de estos pacientes. Y pues como sabemos, al tener este componente, pues no va a ser una patología que se pueda curar fácilmente, ¿no? Incluso algunos artículos traen a colación la necesidad del trasplante pulmonar en un futuro, en los pacientes, sobre todo adultos, cuando la hipoplasia no mejoró. Y además se acompaña de dextroposición cardíaca y colaterales sistémicas, que es otro punto muy importante en el manejo de estos pacientes. Si solo fuera el manejo redirigir el flujo, no habría problema, pero al tener colaterales, pues son susceptibles no solo de manejo quirúrgico, sino de intervención por cateterismo, ¿no? Y como mapa conceptual a la derecha de la pantalla, les pongo ahí los componentes clásicos descritos y es importante que la vena de cimitarra o la vena anómala, el drenaje anómalo derecho, claro que va a identificar el síndrome, pero para todos los que comienzan en este mundo de la cirugía cardíaca, tomar en cuenta que no va a definir por sí sola la estrategia de reparación. Es decir, encuentro la vena muy bien, pero hay que ir a buscar todos los demás componentes. Aquí les tengo una diapositiva donde mencionamos brevemente la historia, ¿no? Desde las primeras descripciones anatómicas allá en los comienzos de 1800 hasta que se consolidó el síndrome
como tal, el término de cimitarra asociado a esta arma antigua, ¿no? Que les puse al principio de la presentación. Luego, pues empezó a buscar la forma a idear la forma de corregir y obviamente, pues primero, este, tomó mucho auge redirigir el flujo, ya sea con un túnel intracardíaco o empezar a reimplantar la vena. Pero ya después se empezaron a comparar las técnicas, ¿no? Por allá a finales del siglo XX y es cuando viene la era moderna en el aspecto de que se entendió que la patología no solo se cura al redirigir el flujo pulmonar, sino que el pulmón va a quedar enfermo y es ahí donde vamos a tener que vigilar al paciente durante toda su vida. Y bueno, han surgido otras técnicas para casos muy particulares, como el uso de varios parches o incluso de hacer un conducto con pericardio. Entonces, en sí el tratamiento no ha evolucionado hacia unas técnicas novedosas porque el principio es muy básico, redirigir el flujo, sino hacer más finos en la redirección de este flujo para disminuirle el riesgo de que haya una nueva obstrucción más adelante. Y como una clasificación breve, pues hay que ver, ¿no? Los pacientes, entre más temprano tengan síntomas, como en la mayoría de las cardiopatías, es porque están más graves. Entonces, las formas infantiles en la etapa de lactante tienen mucha presión arterial, mucha hipertensión arterial pulmonar, tienen estenosis de la vena y tienen más colaterales. Esto obviamente los va a hacer más sintomáticos. Aquellos que no tienen tantas colaterales, que el pulmón no está hipoplásico, eh, obviamente si no está con gradiente obstructivo, este drenaje anómalo, pues van a tener una sintomatología más tardía y los conocemos a veces en la etapa de escolares, casi en la adolescencia, algunos en la adolescencia y algunos en la etapa adulta. Por lo tanto, si nos llega un pacientito con síntomas y tiene menos de 10 años, menos de 5 años, sabemos que ese paciente es de alto riesgo, seguramente va a tener hipoplasia pulmonar, un gradiente obstructivo y va a tener, por tanto, más riesgo de volverse a obstruir. No importa la forma en que lo corrijamos, lo vamos a ver más adelante. La edad, entonces, modifica el pronóstico. Si nos llega un paciente en la adolescencia, casi podemos estar tranquilos que no se va a volver a obstruir, ¿no? Pero un niño, vamos a tener que hablar con los papás sobre esta gran posibilidad. No importa la técnica que usemos, no importa si usamos una técnica de bafle o si ponemos un conducto o si logramos reanastomosar la vena, que no es tan fácil, pero si el paciente era pequeño y tiene hipoplasia pulmonar, pues va a ser un paciente sintomático el resto de su vida probablemente y que va a tener más riesgo de estenosarse. En cuanto al perfil hemodinámico de estos pacientes, pues hay aquellos que tienen ese predominio de cortocircuito de izquierda-derecha y aquellos que tienen un pulmón muy enfermo. Entonces, la clave va a ser identificar si la causa de la sintomatología es porque se está obstruyendo o es simplemente ese pulmón que está muy enfermo. Cuando tienen colaterales al pulmoncito, pues mucho más datos de hiperflujo pulmonar, más infecciones respiratorias recurrentes y es esta parte, ¿no? De ir conceptualizando al paciente como un paciente crónico, que sí, la cirugía le va a ayudar, pero eso no va a corregir muchas veces toda la sintomatología. Y cuando tenemos ya el abordaje del paciente, pues lo podemos ir clasificando en cómo está anatómicamente, ¿no? Tenemos una desembocadura alta que nos va a permitir hacer una corrección más sencilla o aquellas que son muy bajas, necesitamos idear formas distintas, no solo un bafle, y es ahí donde han surgido algunas tendencias, ¿no? De usar tubos, de usar pericardio. Sin embargo, como les decía,
pronóstico de los pacientes no va muy ligado a qué técnica podamos utilizar. Y bueno, como las cardiopatías que tienen este drenaje anómalo, o más bien como este espectro de cardiopatías, la CEA pues va a ser importante ver si está restrictiva o no. Y la relación con las venas hepáticas, ¿no? Para ver también cómo podemos redirigir el flujo de manera segura para el paciente. Obviamente es una cardiopatía de hiperflujo pulmonar, entonces pues es uno de los criterios para operarlos, ¿no? Este, pero bueno, lo más importante es ir conceptualizando la anatomía individual de cada paciente. Y aunque los pacientes nos lleguen en una etapa temprana, creo que no está por demás hacer un cateterismo y descartar que tengan colaterales para ir a embolizarlas en el caso necesario, ¿no? Y muchas veces estos pacientes vamos a encontrar un secuestro pulmonar o un pseudo secuestro pulmonar y hay que ir a hacer la lobectomía. Podemos ir a medir en la distancia de la desembocadura de la vena cimitarra hacia el atrio izquierdo y ver qué tan valorable, perdón, qué tan factible puede ser reanastomosarla. Esto pues tenemos actualmente muchos estudios de imagen que nos pueden ayudar, la resonancia, la tomografía, las reconstrucciones 3D, las angiografías. Esto nos va dando cierta idea y al final hay que juntar todos los estudios, ¿no? Todos los estudios para ofrecerle los mejores a estos pacientes, tomando en cuenta una vez más, como les decía, que la sintomatología no siempre va a mejorar aunque no tengamos ningún gradiente. Es importante porque podemos estar un poquito confundidos respecto a que ya lo operamos, sigue algo no pinta bien, pero el eco nos marca que no hay gradiente o no alcanzamos a ver por ahí la vena en la evolución posoperatoria. Pues tal vez es que el pulmón está enfermo y que nos está dando señales de que es un paciente que va a estar crónicamente sintomático. Y bueno, los criterios para intervenirlo les van a ser familiares porque esta patología, así como todas las de hiperflujo, pues se va a caracterizar por un QPQS mayor de 1.5 y pues hay que operarlos, ¿no? Cuando tenemos hipertensión arterial pulmonar hay que ir a tratarla y obviamente si tenemos un gradiente, pues también es una indicación de operarlos de manera, digamos, urgente o prioritaria. Hay algunos abordajes, ¿no? Híbridos y pues esto es lo que les platicaba. Algunos pacientitos muy sintomáticos, si no es que todos deberían de ir a hemodinamia y ver si no hay colaterales que podamos embolizar. Y tal vez habrá que darles tiempo de mejorar la presión pulmonar después de embolizarlas para ofrecer el tratamiento completo o más bien la redirección del flujo de forma quirúrgica. Estar evaluando el pulmón y ver si está muy hipoplásico y que sea esa la causa de los síntomas más que el hiperflujo en sí. ¿Y cuándo los podemos observar? Pues si tiene pocos síntomas, si tiene pocos síntomas, si es un adulto que ha estado, un adolescente que ha estado con esta patología a lo largo de su vida y no ha tenido problemas, pues bueno, tal vez sea un paciente que podamos vigilar y ir quitando el paradigma de que necesitamos operarlo de manera urgente, ¿no? Sin embargo, pues estos son los menos de los casos. Muchos debutan en la infancia y si debutan no es porque están sintomáticos y de esta forma entonces vamos pensando que se tienen que operar. Y como les pongo en el cuadro de la derecha, no todos necesitan reparación inmediata. Obviamente todos van a necesitar operarse tarde o temprano, pero qué tanta la premura de no dejarlo ir del consultorio y llevarlo al hospital va a variar mucho del paciente, de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente en la etapa infantil, pues ese sí es un paciente que requiere operarse, ¿no? A menos que sea un adolescente que fue un hallazgo por alguna otra causa, pues tal vez podemos ser más electivos, esperar que mejoren los síntomas, hacer la evaluación completa y después operarlo.
Hablando ahora sí de las técnicas para la corrección. Clásicamente, pues lo más fácil era poner un bafle que permita que se redirija el ostium de la llegada de la vena cimitarra hacia la CIA, ¿no? Hacia la comunicación del septum interauricular. Sin embargo, pues vamos a ver que hay otras formas dependiendo de la anatomía del paciente. ¿Cuál es la lógica de esto? Pues ya tenemos una comunicación al lado izquierdo, solo redirigiendo el flujo sin necesidad de estar manipulando y, y creando una reacción inflamatoria en el borde de la llegada de la vena, podemos redirigir ese flujo. Por eso ha sido la técnica más utilizada, porque estoy manipulando lo menos posible las venas pulmonares, que como sabemos, entre menos las toquemos es mejor. Esta corrección es, yo creo que la más usada en todos los centros, porque también es la anatomía clásicamente más frecuente, ¿no? Una seilla favorable y un ostium de la vena cimitarra no tan alejado de la sella, que permite entonces un bafle. El material con lo que lo hagamos, pues, generalmente algo biológico, pericardio, ¿no? Para que sea un material más maleable eh, y que tenga menos riesgo de hacer una reacción inflamatoria porque sea sintético. Si vemos que el túnel o la distancia va a estar muy larga, si vemos que la sutura del bafle va a comprometer el drenaje hepático, entonces esto pues nos hace pensar que no vamos a poder corregirlo de esa forma. O si ya es un paciente que se obstruyó previamente, tendremos que buscar otras estrategias. Entonces, aquí vemos una imagen de cómo se intenta llevar a cabo esta redirección de flujo, ¿no? Aquí, como pueden ver, el ostium de la vena anómala no drena tan lejos. Sí está en la unión cabo-atrial inferior, pero permite que pongamos un parche. Y esta es la mayoría de los casos, ¿no? Arribita del diafragma, ahí podemos poner un bafle. Y en general, el riesgo de que se obstruya un 15% en todos los centros, en las series reportadas, ¿no? De 20 casos o de más casos. Entonces, cuidar ahí la anatomía, pues claro que sí, cerca de no obstruir el seno coronario, tiene poco riesgo de hacer trastornos del ritmo. Lo que necesitamos es eh, un bafle que permita cierto abombamiento para que no haya obstrucción a la llegada del flujo. Y pues para los nuevos cirujanos cardiovasculares que se están formando, ¿no? Esto que se vayan familiarizando con estas técnicas para las correcciones anómalas de venas pulmonares. A veces con un parche podemos redirigir bien el flujo, pero obviamente tenemos que medir bien el parche, que no quede muy redundante para que no sea susceptible de estarse deformando, ni tampoco tan apretado que obstruya aquí en la parte inferior la llegada del flujo. Y también algunos pacientes entonces se pueden llevar a una reimplantación directa. En cuanto al concepto, pues nos va a ayudar a evitar el túnel intracardíaco largo, ¿no? Que tenga menos riesgo de alguna angulación, de ser susceptible de alguna torcedura del parche. Y pues es una excelente opción si vemos que el ángulo que va a generar la vena no se torna muy agudo. Necesitamos que sea un flujo muy anatómico, ¿no? Sin embargo, si comparamos esta técnica con la del parche, el tipo Bafle, no vamos a encontrar diferencias estadísticas a nivel internacional. Entonces, más bien va a depender de qué tan lejos me quede el ostium y sentirme seguro como cirujano de que esto, si tengo que reimplantar la vena, si está muy bajo el ostium, me debe de ir igual de bien que si le pongo un bafle, ¿no? Y también para nuestros amigos de la terapia y de cardiología, que tengamos el concepto de que la decisión de cómo corregirla no debe de influir en el resultado posoperatorio.
Si no se va a angular, si la vena es de buen tamaño, no debe haber ningún problema. Y las limitaciones pues son si tenemos una vena eh, muy elongada o lejos del atrio izquierdo que se va a doblar demasiado, tal vez ahí tendré que buscar la forma de extenderla, es decir, algún injerto que me permita alcanzar esa longitud sin que tenga que movilizarla de manera excesiva, ¿no? Para que no tengamos ángulos muy agudos. Y bueno, aquí está un ejemplo de una reimplantación, ¿no? Vemos cómo se separó de la vena cava inferior, se cerró ese defecto puede ser con pericardio, con algún parche, y se reimplanta cerca de la CIA o, si se puede, pues se reimplanta directo en el atrio izquierdo. Recordemos que estos pacientes están dextrorotados, entonces muchas veces el atrio que te queda cerca es el derecho y pues ahí pones la llegada de la vena y la abrazas ahora sí con un bafle ya más cercano al atrio izquierdo. Si tienes la suerte que te queda cerca del atrio izquierdo, pues tal vez la puedes anastomosar ahí, sin embargo esto es lo menos común. Lo más común es que te acercas al atrio izquierdo y después pones un parche que mantenga ese flujo del lado izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Pues estos 6 puntos, ¿no? La distancia de la vena cimitarra al atrio izquierdo, si vemos que el trayecto es corto, directo, ¿no? Eh, que se puede rectificar sin formar ángulos, pues nos vamos por la reimplantación. Pero si está lejos, podemos usar un bafle. La tensión y la torsión para todos los cirujanos, pues debe de quedarte, ahora sí que, como decimos, donde lo pida. Debe ser algo muy anatómico, un flujo muy natural para que sea seguro, ¿no? Y creo que esto lo podemos evaluar de forma ya muy precisa en los estudios de imagen preoperatoria, sobre todo en las reconstrucciones 3D, nos va a dar una muy buena idea de cómo va a quedar. Obviamente el parénquima pulmonar va a ser el que nos dicte cuando ya estemos en la sala de operaciones si esto es posible o no. El ángulo de entrada al otro izquierdo que les comentaba previamente, la relación con la llegada de las venas hepáticas, porque debemos ver, ¿no? Si el bafle me va a comprometer este retorno hepático, pues va a haber problemas. Entonces, ahí es de donde tenemos que partir, ¿no? De qué tanta longitud tengo, qué tan lejos está del atrio izquierdo, el ostium, qué tan lejos está y qué tan cerca me queda de las venas hepáticas. En general, ese ya debería de no ser un problema en cuanto a la reparación, porque esa puedes hacerte valer de una septostomía, atrioseptostomía, de ampliarlo para que no haya ningún problema. Lo único es que te puede decir o te puede dictar qué tan rápido intervenirlo. Y el contexto clínico, ¿no? Como les decía, entre más pequeño el paciente, tiene que ir a una corrección en quirófano más temprano. Y también esto le va a generar riesgo de restenosis y de ahí que vengan otras técnicas, ¿no? De ahí que vengan estas otras técnicas que se han intentado en los centros buscando que los pacientes pequeños no se vuelvan a obstruir. Por ejemplo, a veces pones el bafle en la técnica del multiparche y te queda muy apretado el atrio derecho, hay que ampliar el atrio derecho con otro parche para que el flujo de las cavas no se vea obstruido. En general, en esta serie de Hegel no hubo ninguna estenosis posoperatoria, entonces digamos que si te va a quedar muy restrictivo el atrio derecho, puedes ampliarlo y así permitir que tengas, o a veces ampliar un poco la cava inferior, ¿no? La unión cabo-atrial inferior, una vez que pusiste el bafle, para que no obstruya o no genere una presión por fuera del bafle hacia el retorno de la vena cimitarra. Algunos han utilizado pericardio para formar, perdón, una especie
de conducto, pues esto se puede también usar o sustituir por un tubo de Gore-Tex, como el caso que les voy a platicar. Y bueno, ahí genera un poquito de, de gusto en algunos centros, ¿no? El uso del pericardio autólogo. Sin embargo, pues es un flujo, este flujo venoso, pues es de baja velocidad, tiene un poquito más riesgo de trombosis y creo que ese sería uno de los bemoles de usar el pericardio y si no te queda muy bien, se puede también doblar, ¿no? Y hay que además tratarlo de fijar de forma adecuada, no muy firme y que tampoco se vaya a doblar ahí con el parénquima pulmonar. Y la forma híbrida o suturles, ¿no? O más bien han intentado que los puntos no vayan directo a la vena pulmonar, como en las otras variedades de conexión anómala total de venas pulmonares. Y bueno, esto puede reducir el riesgo de reanastomosis. Obviamente, si llega un paciente que se obstruyó después de la cirugía primaria, creo que esta es la técnica que todos debemos pensar, y no solo en cimitarra, sino en las demás variedades de cirugía de conexión anómala, perdón, de venas pulmonares. Y aquí está un ejemplo anatómico, ¿no? De cuando el retorno venoso anómalo te queda cerca del atrio izquierdo, pues bueno, pudieras, pudieras intentarlo ahí, si no está tan dextrorrotado, como les decía, puedes intentar conectar directamente o para que no se doble tanto, poner un conducto artificial. Y bueno, este es el caso que les platicaba de acá. Podemos ver en la imagen de la izquierda una llegada de la vena cimitarra un poquito baja, ¿no? Estaba muy cerca de las hepáticas y el bafle no era una opción porque era un trayecto muy largo. Tampoco era una opción reanastomosarla porque se doblaba mucho. Entonces lo que hicieron fue colocar un tubo de la vena cimitarra de Gore-Tex número 12 hacia el atrio izquierdo. En este caso se pudo, a través de un abordaje transeptal, anastomosar el tubo hacia el atrio izquierdo en la pared posterior. Obviamente ya con un tubo es más seguro, no estás deformando tanto la vena cimitarra y por eso te puedes ir a anastomosarlo hacia el lado izquierdo. Cuando estás usando la propia vena, es muy difícil que llegue hasta allá. Afortunadamente, como pueden ver, quedó sin gradiente, un trayecto muy amplio, era una paciente ya grande, entonces esto permite que uses un tubo grande, ¿no? Un calibre 12 para una niña de 11 años, está muy bien, le quedó perfecto. Sin embargo, pues creo que el reto son los niños pequeños, donde para usar un tubo, pues vas a tener que pensar en cambiarlo posteriormente. Estos casos son los menos, afortunadamente, y casi siempre vamos a poder o poner un bafle o reanastomosar. Y yo creo que el concientizar a la familia y al grupo, al equipo médico de que si llegó en una etapa temprana de la vida, pues vamos a tener que operarlo hasta en el 15% de las ocasiones, ¿no? En un futuro. Y entre más chico llegue, más riesgo. El cuidado posoperatorio en general, todos se van a comportar igual, tienen riesgo, como les decía, de crisis de hipertensión arterial pulmonar. Es un pulmón enfermo, entonces tenemos que estar vigilando cómo le va a ese pulmón. Si está hipoplásico, va a costar trabajo la ventilación y no espantarnos eh, de que no mejoró al 100%. Sin embargo, obviamente el camino a seguir, en dado caso que tenga el paciente síntomas de hipoflujo pulmonar, siempre es asumir que se obstruyó nuestra cirugía. Y ya cuando estemos seguros que nada de eso pasó, pues
empezar o más bien seguirle dando duro al manejo posoperatorio, ¿no? La vasorreactividad pulmonar va a ser un reto y si el paciente por alguna razón no tenía un cateterismo previo, pues tal vez sea el momento de pensar en hacerlo cuando en el posoperatorio no va bien y ir a buscar esas colaterales de las que no nos estamos dando cuenta. Entonces, como cuando tenemos estas redirecciones de flujo y tenemos datos de falla cardíaca derecha, pues hay que esperar derrame pleural. Puede ser un paciente que, como les decía, batallemos con esos pulmones porque no hemos quitado, aunque redirijamos el flujo, la hipoplasia pulmonar va a estar ahí. Las colaterales pueden haber quedado ahí, no nos dimos cuenta. Y pues hay que estar pendientes de las arritmias una vez que tenemos un corazón tan dilatado, la disfunción del ventrículo derecho y bueno, los gradientes, ¿no? Lo que más sucede es la obstrucción de la anastomosis en el posoperatorio inmediato y la estenosis en el futuro a mediano plazo. Como les decía, una vez que llega un paciente con reestenosis, tal vez tengamos que ir por una de las técnicas no habituales, como les mencioné, un sutureless, a lo mejor ahora sí intentar un conducto si es que no se había intentado y pues estar al pendiente de las colaterales, ¿no? Tal vez el paciente necesite una lobectomía si es que antes no la necesitó para mejorar la presión pulmonar y los síntomas. Sí, las crisis de hipertensión arterial pulmonar en la sala de terapia pues van a ser el reto y pueden ser la causa de la morbimortalidad de estos pacientes o que se nos trombose si es que tuvimos que usar una de las técnicas no habituales, algún conducto muy al pendiente de la coagulación, ¿no? El ECMO realmente pues debería ser raro en estos pacientes a menos que hayan llegado muy graves en una etapa temprana de la vida. Y bueno, aquí les dejo una tabla comparativa, ¿no? Acerca de la anatomía ideal, la fortaleza de cada reparación. Y como les decía, más que ir a pensar cuál es la más favorable en general, tenemos que ir a colocar a nuestro paciente en alguna de las cuatro filas, ¿no? Para ayudarlo. Entonces, creo que en esta patología en particular, más que ir a buscar la técnica, una vez más tengo que ir a ver la clínica del paciente, toda esa anatomía, y después ya pensar en cuál es la técnica que le queda como anillo al dedo, ¿no? Porque por más que yo diga, no, es que encontré que con el bafle les va mejor, si la anatomía no lo permite, pues va a ser imposible. Así que para llevar a casa, pues no tenemos una técnica superior, sin embargo, puedo estar tranquilo de que la que llegue a usar le va a ofrecer al paciente seguridad y eficacia. Sin embargo, el paciente que llegó obstruido, sintomático en la etapa del lactante o de la infancia, tiene riesgo por sí mismo de seguir con sintomatología y, más importante, riesgo de la estenosis posoperatoria, ¿no? En lactantes, el plan secuencial de seguimiento puede ser más importante que la técnica que les decía, ¿no? De redirección que elijamos. Aquí les dejo alguna de la bibliografía. Y pues bueno, creo que el punto aquí es, como equipo, estar en la misma sintonía de que el paciente puede estar sintomático a pesar de que lo corrijamos y sensibilizar a la familia de que no es una patología meramente cardíaca o de grandes arterias, sino que es un complejo de interacciones cardiopulmonares donde la enfermedad va a costar trabajo manejarla, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Esperamos sus preguntas. Listo, Luisito, muchas gracias. Bueno, pues fue eh, una buena revisión acerca de las diferentes técnicas quirúrgicas. No sé si alguien
tenga algún comentario, alguna pregunta para el doctor Luis Martínez. Pues yo creo que al final, como lo dijiste, el primer punto fundamental es que estamos hablando de un síndrome, ¿no? Y que al final la evolución o la evaluación preoperatoria va a ser fundamental, no solamente el ver cómo lo puedo corregir ese drenaje de las venas, sino más bien todo lo que comentaste, ¿no? Sobre todo la hipoplasia pulmonar, y el grado de hipertensión pulmonar que nos pueda llevar, como lo dijiste, al trasplante cardíaco, ¿no? Entonces, antes, como bien lo comentaste, de pensar en qué técnica quirúrgica me puede funcionar o cuál es, de acuerdo a la anatomía del paciente, pues hacer un buen análisis, ¿no? El síndrome, a final de cuentas, es lo que va a determinar la evolución del pronóstico de los pacientes. Y pues, bueno, al final, yo creo que la técnica, ¿cuál va a ser mejor? Tú lo decías en algún momento, ¿no? La que mejor dominas, pero también con la que puedes realizar ahí, ¿no? O sea, muchas veces vas como muy enfocado en hacer ahí un túnel intracardíaco o un BAF, etcétera, y al final, si la anatomía no te lo permite, pues también tienes que ir pensando en las diferentes opciones y alternativas, ¿no? Así es. Muy bien. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Doctor Bolio, adelante. Hola Luis, buenas noches. Hola. No lo escuchamos, doctor. ¿Sí me escuchan ahí? Ahí lo escuchamos. Digo, lo primero es felicitar al nuevo cirujano cardiovascular que pues ya está en ¿cómo se dice? En la barra de salida, ¿no? Ya en el hipódromo ya se abrieron las puertas y ya empezaste a correr. Felicidades, Luis. Gracias. No, nada más, sí, bueno, las técnicas son estas, pero nada más comentar que sí la decisión de cuándo sí operar y cuándo no es importante. Y todo va a depender del grado de hipoplasia pulmonar que tengamos. O sea, si el pulmón está muy hipoplásico, conviene quitarlo y ya. Y también, este, de qué parte, o sea, si hay un lóbulo que está irrigado por una arteria sistémica, entonces también eso pues se convierte en un secuestro pulmonar, ¿no? Que está también descrito siempre. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en, en, en la toma de decisiones, sobre todo por el grado de hipertensión pulmonar que tenga, por el grado de hipoplasia pulmonar. Y y recordar que la hipertensión pulmonar, en hipoplasia pulmonar, la hipertensión pulmonar, como sucede en la hernia diafragmática también, del otro pulmón está dada por factores humorales del pulmón hipoplásico. Entonces, sí, cuando se haga el diagnóstico de un síndrome de cimitarra, hay que ver del síndrome no nada más la anatomía, sino también ya las repercusiones fisiológicas que está teniendo, porque dependiendo de eso es de que si me va a servir o no tratar de hacer algo por ese pulmón, o si no, de plano resecarlo y pues nada más, ¿no? A veces les va mejor si resecamos el pulmón, porque si está muy hipoplásico y todo, y corremos el riesgo de sí dejarlo obstructivo y sí que siga ese pulmón ahí produciendo hipertensión pulmonar, y entonces daña el otro pulmón. Entonces, pues nada más, ¿no? Que sea una decisión multidisciplinaria y que con cualquier duda, eso sí, cateterizar al paciente. O sea, yo creo que sí es una patología donde el cateterismo hay que decidirlo mucho más fácilmente, ¿no? Para ir más a la segura, ¿no? Nada más. Y pues nomás, felicidades. Y, del bafle, usar un bafle de Goretex o un bafle de algo, bueno, intracardíaco, pues se tiene que usar. Intracardíaco, pericardio, autólogo es lo mejor, ¿no? Un poco lo que decías de redireccionar el flujo. El otro día yo comentaba con Carlos que hace mucho que no hacemos un Mostard, pero cuando está uno acostumbrado a hacer Mostards, la verdad es que en Mostard sí tiene uno que quitar el tabique, pero además
endocardizar, etcétera. Entonces, sí que el bafle tenga los menos bumpings, los menos topes posibles, ¿no? O sea, que a la hora de poner un bafle intracardíaco de pericardio autólogo, que no haya, o sea, que el paso sea suavecito, pues, que no haya muchas zonas de, aunque estén amplias y que el paso sea libre, pero si se genera algo de turbulencia, también eso favorece las trombosis, ¿no? Y esa es una de las principales causas de obstrucción. Entonces, pues nada más tener cuidado de eso. Por suerte no es algo que sea muy, muy frecuente, ¿no? Las imitar, pero bueno, cuando salga hay que buscar lo más conservador posible, tratar de sí dejarle su pulmón y de tratar de direccionar el flujo lo mejor posible. Y pues nuevamente felicidades al flamante cirujano cardiovascular. Nuevo Muchas cirujano. felicidades. Perfecto. Muy bien, Luisito, pues algo con lo que quieras terminar la sesión del día de hoy. Pues nada, estar al pendiente de todo am, el contexto del paciente. Los pacientes pequeños van a ser un gran reto de manejo médico y en el manejo a mediano y largo plazo. Y como dijo el doctor Bolio, a veces el pulmón es el principal problema de sus síntomas, hay que quitarlo también. Perfecto, Mm. Luisito. Bueno, pues les agradecemos mucho a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Voy a presentar el doctor Iñaki Navarro, ya nos hará llevar por ahí el tema. Éxito, Luisito. Disfruta mucho estas jornadas por allá y nos vemos pronto. Gracias. Tengan todos buena noche. Saludos a todos. Bye.